Sirviente de Dios durante el día, agente de la oscuridad por la noche. Escándalo sacude iglesia entera. Pastor carismático de congregación numerosa, llevaba doble vida ocultando actividades nefastas nocturnas secretamente. Durante años predicó sermones poderosos sobre moralidad, rectitud y camino de salvación divina. Comunidad lo veneraba como hombre santo dedicado completamente al servicio de Dios incansablemente. Familias confiaban a sus hijos adolescentes para programas juveniles que él dirigía personalmente. Parejas buscaban su consejería matrimonial creyendo en sabiduría espiritual que aparentaba poseer. Ancianos donaban generosamente a iglesia confiando que fondos serían usados para obra de Dios. Pero cuando Sol se ocultaba, transformación siniestra ocurría revelando naturaleza verdadera oculta durante años. Actividades criminales, abusos de poder y explotación de vulnerables caracterizaban sus noches secretas. Descubrimiento de doble vida desató escándalos sin precedentes, destruyendo confianza de comunidad religiosa. Víctimas comenzaron a hablar rompiendo silencio impuesto por años de manipulación y amenazas. Investigaciones revelaron red de complicidad que permitió que abusos continuaran sin detección durante décadas. Iglesia enfrenta crisis de fe con fieles cuestionando todo lo que creyeron sobre institución. Historia expone vulnerabilidades de comunidades religiosas ante predadores que explotan confianza sagrada criminalmente. Lecciones dolorosas sobre necesidad de transparencia, rendición de cuentas y protección de vulnerables. Escándalo es recordatorio de que apariencia de piedad no garantiza integridad moral genuina. Pastor construyó reputación impecable durante 15 años de liderazgo carismático, aparentemente dedicado fielmente. Sermones apasionados sobre amor de Dios y transformación personal conmovían a congregación hasta lágrimas. Testimonios de conversiones milagrosas y vidas restauradas atribuidos a su ministerio abundaban constantemente. Iglesia creció de pequeña congregación a mega iglesia con miles de miembros fieles activos. Programas comunitarios incluían banco de alimentos, refugio para personas sin hogar y asesoría gratuita. Su rostro aparecía en vallas publicitarias promocionando eventos evangelísticos masivos en estadios llenos. Libros que escribió sobre liderazgo espiritual y vida cristiana se convirtieron en bestsellers religiosos. Invitaciones a conferencias internacionales lo posicionaron como líder influyente en movimiento evangélico global. Medios cristianos lo entrevistaban frecuentemente presentándolo como modelo de pastor contemporáneo exitoso ejemplar. Apariencia externa era de hombre humilde, dedicado completamente a servir a Dios incansablemente. Vestía modestamente, hablaba suavemente y citaba escrituras con autoridad que impresionaba a oyentes. Familias aspiraban que sus hijos siguieran su ejemplo de vida consagrada al servicio divino. Nadie sospechaba que detrás de fachada piadosa se escondía predador calculador sin escrúpulos morales. Construcción de confianza durante años fue estrategia deliberada para posicionarse con acceso a víctimas. Manipulación psicológica sofisticada usando lenguaje espiritual desarmaba defensas de personas vulnerables completamente. Poder que ostentaba como líder religioso creaba desequilibrio imposible de resistir para víctimas. Por las noches, cuando congregación regresaba a hogares confiando en su liderazgo espiritual, transformación ocurría. Oficina pastoral se convertía en escenario de encuentros inapropiados con miembros vulnerables de iglesia. Jovencitas que buscaban consejería espiritual eran manipuladas psicológicamente para encuentros sexuales abusivos. Usaba autoridad espiritual argumentando que relaciones eran bendición especial de Dios para elegidas. Amenazas veladas sobre consecuencias espirituales de rechazar o revelar encuentros silenciaban a víctimas. Miembros de iglesia con problemas financieros eran explotados a través de préstamos con intereses usurarios. Fondos donados para obra misionera eran desviados a cuentas personales offshore, ocultas cuidadosamente. Propiedades de iglesia fueron hipotecadas secretamente para financiar estilo de vida lujoso, privado escondido. Automóviles caros, viajes exóticos y amante mantenida con dinero de diezmos y ofrendas robadas. Lavado de dinero a través de empresas fantasma ocultaba rastro de fondos desviados sistemáticamente. Contadores y abogados cómplices facilitaban esquemas a cambio de compensaciones generosas lucrativas. Junta directiva de iglesia compuesta por amigos leales evitaba hacer preguntas incómodas sobre finanzas. Auditorías eran superficiales o inexistentes, permitiendo malversación continuar durante años sin detección. Miembros que cuestionaban gastos o decisiones eran etiquetados como divisivos y expulsados públicamente. Cultura de silencio y lealtad ciega fue cultivada intencionalmente para evitar escrutinio de actividades. Adicción a pornografía y visitas a prostitutas completaban cuadro de degeneración moral oculta. Víctimas sufrieron en silencio durante años paralizadas por vergüenza, culpa y miedo impuestos. Manipulación espiritual las convenció que eran responsables por abusos sufridos erróneamente siempre. Pastor argumentaba que tentaciones que él experimentaba eran resultado de belleza o comportamiento seductor.
Lavado cerebral religioso las hizo creer que Dios las castigaría si revelaban secretos. Aislamiento de familia y amigos fue logrado mediante consejos de pastor sobre influencias negativas. Dependencia emocional y espiritual del pastor fue cultivada intencionalmente hasta hacerlas vulnerables completamente. Amenazas de arruinar reputaciones difundiendo mentiras las mantuvo silenciadas por años largos. Algunas víctimas desarrollaron depresión severa, ansiedad y pensamientos suicidas por trauma sostenido. Intentos de revelar abusos a líderes de iglesia resultaron en incredulidad y acusaciones de mentiras. Víctimas fueron culpadas públicamente mientras pastor era defendido vigorosamente por congregación leal. Estigma de ser etiquetadas como problemáticas o seductoras las aisló aún más socialmente, dañándolas. Algunas abandonaron iglesia completamente, perdiendo comunidad de fe que era su apoyo principal. Otras permanecieron silenciadas temiendo perder empleo o posición dentro de estructura de iglesia. Trauma compuesto por años de abuso combinado con respuesta inadecuada de comunidad es devastador. Recuperación para víctimas requiere terapia especializada en trauma religioso y abuso de poder. Muchas luchan con relación con Dios, confundiendo acciones de hombre corrupto con naturaleza divina. Confianza en líderes religiosos y comunidades de fe quedó permanentemente dañada para sobrevivientes traumatizados. Descubrimiento de doble vida ocurrió cuando víctima finalmente encontró valentía de reportar a autoridades. Investigación policial inicial fue desencadenada por denuncia de abuso sexual de menor de edad. Detectives descubrieron que múltiples víctimas existían, pero habían sido silenciadas sistemáticamente antes siempre. Registros financieros confiscados revelaron malversación masiva de fondos durante más de década entera. Evidencia digital incluía comunicaciones explícitas con múltiples víctimas, documentando manipulación y amenazas. Testimonios de víctimas comenzaron a emerger cuando supieron que otras también habían sufrido. Coraje de una víctima inspiró a docenas más a romper silencio compartiendo experiencias similares. Junta directiva de iglesia inicialmente intentó encubrir escándalo protegiendo reputación de institución. Presión de víctimas y atención mediática forzó investigación independiente por firma externa contratada. Hallazgos confirmaron patrón de abuso sistemático, malversación y encubrimiento institucional durante años. Pastor fue arrestado enfrentando múltiples cargos de abuso sexual, fraude financiero y lavado de dinero. Defensa argumentó que víctimas eran adultas consintiendo mientras malversación era error contable técnico. Evidencia abrumadora demostró abuso de poder, coerción y intención criminal clara deliberada. Juicio público expuso detalles sórdidos, escandalizando a comunidad religiosa más amplia nacionalmente e internacionalmente. Medios seculares cubrieron caso ampliamente utilizándolo como ejemplo de hipocresía religiosa institucional. Congregación se dividió entre aquellos apoyando a víctimas y aquellos defendiendo ciegamente a pastor. Iglesia enfrentó múltiples demandas civiles de víctimas, buscando compensación por daños sufridos. Consecuencias del escándalo se extendieron mucho más allá de pastor individual y congregación específica. Confianza en instituciones religiosas erosionó dramáticamente con público, cuestionando integridad de líderes espirituales. Otras víctimas de abusos similares en diferentes iglesias encontraron valentía de hablar inspiradas. Movimiento más amplio de rendición de cuentas en comunidades religiosas ganó momentum exigiendo reformas. Denominaciones implementaron políticas de protección infantil y verificaciones de antecedentes más rigurosas obligatorias. Capacitación sobre reconocimiento de señales de abuso se convirtió en requisito para líderes religiosos. Transparencia financiera fue demandada con auditorías externas independientes, siendo exigidas regularmente por miembros. Estructuras de poder autoritarias en iglesias fueron cuestionadas, favoreciendo liderazgo plural y rendición. Cultura de silencio que protegía a abusadores fue desafiada abiertamente por sobrevivientes y aliados. Conversaciones incómodas sobre sexualidad, poder y abuso en contextos religiosos se volvieron necesarias. Teología que enseña sumisión ciega a autoridad espiritual fue reexaminada críticamente por académicos. Sobrevivientes organizaron grupos de apoyo proporcionando espacios seguros para sanar colectivamente juntos. Algunos abandonaron fe cristiana completamente sintiendo que institución estaba fundamentalmente corrupta. Otros encontraron comunidades de fe más saludables que priorizaban transparencia y protección de vulnerables. Debate continúa sobre si reformas son suficientes o si cambios estructurales más radicales son necesarios. Algunos argumentan que el problema no es fe, sino abuso de poder, que ocurre en cualquier institución. Lecciones del escándalo son relevantes para organizaciones más allá de contextos religiosos, específicamente siempre. Pastor fue eventualmente condenado recibiendo sentencia de prisión de múltiples décadas por crímenes cometidos. Juez denunció traición de confianza sagrada y daño inconmensurable causado a víctimas inocentes vulnerables. Declaraciones de víctimas durante sentencia fueron poderosas, describiendo devastación de vidas destruidas irreparablemente. Algunas
Algunas expresaron alivio de que finalmente justicia fue servida aunque tarde y dolorosamente. Otras lamentaron que ninguna sentencia podría restaurar inocencia o años perdidos en sufrimiento. Congregación que defendió a Pastor hasta final enfrentó reckoning doloroso con realidad de quién era. Muchos miembros experimentaron crisis de fe cuestionando cómo fueron engañados durante tantos años. Sentimientos de vergüenza por haber defendido a abusador y dudado de víctimas abrumaron a algunos. Iglesia como institución colapsó financieramente bajo peso de demandas legales y pérdida de miembros. Propiedad fue vendida para pagar compensaciones a víctimas y cubrir deudas legales acumuladas. Líderes restantes intentaron reconstruir, pero confianza estaba demasiado dañada para recuperación viable. Congregación se dispersó con miembros buscando comunidades de fe más saludables en otros lugares. Algunos nunca regresaron a iglesia alguna, llevando cicatrices de traición demasiado profundas para sanar. Edificio que albergó miles ahora permanece vacío como monumento de advertencia sobre peligros. Legado de Pastor no es ministerio efectivo sino destrucción de fe y vidas de incontables personas. Reflexión teológica sobre escándalo plantea preguntas profundas sobre naturaleza de mal y redención humana. ¿Cómo alguien que predicaba verdad de Dios vivía en contradicción tan flagrante y deliberada? Dualidad expone realidad de que conocimiento intelectual no transforma corazón automáticamente sin rendición genuina. Hipocresía religiosa no es nueva siendo condenada por Jesús mismo en evangelios repetidamente. Fariseos de primer siglo aparentaban piedad externa mientras corazones estaban llenos de corrupción. Advertencia bíblica sobre falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas pero son lobos es relevante. Fruto de vida revela verdadera naturaleza siendo más confiable que palabras o apariencias externas. Escándalo demuestra necesidad de humildad, reconociendo capacidad humana para autoengaño y maldad profunda. Rendición de cuentas no es desconfianza sino protección necesaria contra debilidades humanas universales. Comunidad saludable crea estructuras donde poder es compartido y líderes son responsables ante otros. Transparencia financiera, protección de vulnerables y denuncias seguras deben ser prioridades institucionales. Gracia de Dios ofrece redención incluso para peores pecadores, pero requiere arrepentimiento genuino. Perdón no elimina consecuencias naturales y legales de acciones destructivas cometidas intencionalmente conscientemente. Restauración de abusadores a posiciones de poder es inapropiada sin evidencia de transformación verificable. Prioridad debe ser siempre protección de vulnerables sobre reputación de individuos o instituciones. Escándalo, aunque devastador, puede catalizar reformas necesarias creando comunidades de fe más saludables. Camino hacia sanación para víctimas es largo requiriendo apoyo profesional y comunidad compasiva. Terapia especializada en trauma religioso ayuda a desenredar abuso de creencias espirituales saludables. Grupos de apoyo proporcionan validación y comunidad con otros que entienden experiencias similares. Proceso de sanación incluye lamentar pérdidas, procesar rabia y eventualmente encontrar paz interior. Algunas víctimas encuentran sanación reconstruyendo relación con Dios fuera de contextos abusivos institucionales. Otras abandonan fe organizada pero mantienen espiritualidad personal fuera de estructuras religiosas tradicionales. No existe camino único de sanación, siendo importante respetar jornadas individuales de cada sobreviviente. Familia y amigos de víctimas también necesitan apoyo procesando shock y culpa por no detectar. Comunidades de fe deben crear espacios seguros donde víctimas sean creídas y apoyadas incondicionalmente. Pedir perdón institucional y compensación financiera son pasos importantes aunque insuficientes por sí solos. Cambios estructurales que previenen futuros abusos son legado más importante que iglesias pueden ofrecer. Educación continua sobre dinámicas de abuso de poder protege generaciones futuras de repetir historia. Valentía de víctimas que hablaron a pesar de costos personales merece reconocimiento y gratitud. Sus voces iniciaron cambios que protegerán a incontables otros de sufrir destinos similares. Historia, aunque escandalosa y dolorosa, contiene lecciones vitales para todas las comunidades de fe. Vigilancia, humildad y compromiso con verdad son esenciales para integridad de instituciones religiosas. Que escándalo sirva como advertencia y catalizador para crear comunidades más seguras y auténticas. En conclusión, historia de sirviente de Dios de día y agente de oscuridad de noche es cautionary tale. Apariencia de piedad no garantiza integridad moral, siendo esencial verificar fruto de vidas. Estructuras de rendición de cuentas y transparencia protegen contra abuso de poder institucional sistemático. Cultura de silencio y lealtad ciega permite que predadores operen impunemente durante décadas. Víctimas merecen ser creídas, apoyadas y compensadas por daños sufridos injustamente siempre. Instituciones religiosas tienen responsabilidad de priorizar protección de vulnerables sobre reputación propia. Reformas estructurales son necesarias para prevenir repetición de patrones abusivos destructivos históricamente. Comunidades de fe más saludables
emergen cuando humildad, transparencia y amor genuino predominan. Escándalo, aunque devastador, puede catalizar transformación creando legado positivo de cambio necesario. Lecciones aprendidas a través de dolor pueden proteger a generaciones futuras de sufrir similarmente. Vigilancia constante, estructuras de rendición de cuentas y cultura de apertura son esenciales. Ningún líder humano es infalible, requiriendo todos humildad y sometimiento a autoridad colectiva. Fe genuina se demuestra no con palabras elocuentes, sino con integridad consistente diaria. Que historia inspire reflexión, reformas y compromiso renovado con protección de vulnerables siempre. Que víctimas encuentren sanación y que instituciones aprendan lecciones que protegen a futuros. Oscuridad expuesta a luz pierde poder siendo verdad y transparencia antídoto contra corrupción. Que comunidades de fe se conviertan en refugios seguros, no en lugares de explotación.